veremos qué son los microorganismos, dónde se encuentran, cómo se reproducen y los peligros de contaminación en los alimentos. ¿Qué son los microorganismos? Los microorganismos son seres vivos tan pequeños que no pueden ser observados a simple vista. También se los llama microbios. Solo pueden ser vistos con la ayuda de un microscopio. Microorganismos patógenos y toxigénicos. Son la causa principal de las enfermedades transmitidas por los alimentos, ETAs. Representan grandes peligros para la salud, provocando enfermedades graves o la muerte. ¿Dónde se encuentran los microorganismos? Están en todas partes, conviven con nosotros. Se encuentran en el aire, en el agua, en las personas, sobre cualquier superficie y también en los alimentos y sus envases. Es importante comprender que en todo lo que hay a nuestro alrededor viven microbios. ¿Cómo se reproducen los microorganismos? En el caso de los microorganismos patógenos, que son los responsables de las enfermedades de transmisión alimentaria, se establece lo que se llama zona de peligro, para representar las condiciones óptimas para su multiplicación. La zona de peligro está comprendida entre los 5 grados centígrados y los 70 grados centígrados. Esta franja de temperatura es la más propicia para el desarrollo y multiplicación de los microorganismos. Cuando la temperatura de los alimentos está en la zona de peligro, los microorganismos se multiplican muy rápidamente. Esta franja de temperatura permite la reproducción de millones de bacterias en pocas horas. Si un alimento elaborado es mantenido entre los 5 grados y los 70 grados, las bacterias se multiplican de forma muy acelerada. En cambio, cuando la temperatura del alimento es inferior a 5 grados centígrados, las bacterias se desarrollan muy lentamente. La refrigeración demora la reproducción, no elimina las bacterias. En cambio, cuando elevamos la temperatura por encima de los 70 grados centígrados, las bacterias comienzan a morir. En varios procesos, se utiliza elevar la temperatura para eliminar microorganismos. Peligros de contaminación en los alimentos. Millones de personas son afectadas anualmente por enfermedades de origen alimentario, observándose en ella con frecuencia cuadros de malestar general, cólico abdominal, diarrea, vómito, entre otros. En el caso de niños, ancianos y personas inmunodeprimidas, los cuadros se presentan en forma más aguda e intensa, pudiendo llevar a la muerte. Por otra parte, las consecuencias económicas para los países y empresas afectadas se estiman en pérdidas anuales de varios billones de dólares. Por higiene de los alimentos, nos referimos al conjunto de medidas necesarias para garantizar la seguridad e inocuidad de los productos alimenticios. Estas medidas corresponden a buenas prácticas de higiene generales y buenas prácticas específicas para la manipulación de los distintos alimentos. Buenas prácticas que nos llevan a disminuir las posibilidades de contaminación que tienen los alimentos, las que pueden ser de 3 grandes tipos. Contaminación física, por metales, vidrios, plásticos, esquirlas de madera, cartones, etc. Contaminación química, por detergentes, desinfectantes, insecticidas, fertilizantes u otros. Y la contaminación biológica, por hongos, virus, parásitos y bacterias, siendo estas últimas las principales causantes de enfermedades de transmisión alimentaria. Aquí podemos destacar a patógenos como Salmonella, Enteritidis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, entre otros. Infecciones. Son enfermedades que resultan de la ingestión de alimentos que contienen microorganismos vivos perjudiciales. Por ejemplo,
salmonelosis, hepatitis viral tipo A y toxoplasmosis. Intoxicaciones producidas por la ingestión de toxinas formadas en tejidos de plantas o animales, o de productos metabólicos de microorganismos en los alimentos, o por sustancias químicas que se incorporan a ellos de modo accidental, incidental o intencional desde su producción hasta su consumo. Ocurren cuando las toxinas o venenos de bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido. Estas toxinas generalmente no poseen olor o sabor y son capaces de causar enfermedades después que el microorganismo es eliminado. Algunas toxinas pueden estar presentes de manera natural en el alimento, como en el caso de ciertos hongos y animales como el pez globo. Toxi-infecciones causadas por alimentos. Es una enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos con una cierta cantidad de microorganismos causantes de enfermedades, los cuales son capaces de producir o liberar toxinas una vez que son ingeridos. Ejemplos: cólera. Staphylococcus aureus. Capaz de producir enterotoxinas que resisten los procesos de cocción. Puede encontrarse en cualquier tipo de alimentos, aunque es común en productos cocidos al horno y rellenos de crema pastelera, flanes, aves, carnes, productos cárnicos y ensaladas con huevo y carne. Clostridium perfringens. Prefiere los alimentos ricos en proteínas, tales como carnes, pollos, empanadas, pasteles, etc. La enfermedad es el resultado de la ingesta de una gran dosis. Hongos, parásitos y virus. Los hongos constituyen otro de los grupos responsables de ETA. Algunos, comúnmente denominados mohos, bajo determinadas condiciones, son capaces de producir micotoxinas. Este tipo de hongos está ampliamente distribuido en el medio ambiente y puede encontrarse en una gran variedad de alimentos, especialmente vegetales, cereales y oleaginosas. Las micotoxicosis que provocan efectos negativos agudos y o crónicos sobre la salud de los animales y los seres humanos. Se contagian a partir del consumo de un alimento directamente contaminado, o de manera secundaria, cuando se ingieren residuos de micotoxinas presentes en carnes, vísceras, huevos o leche. Campylobacter. Es un patógeno bacteriano que ocasiona fiebre, diarrea y calambres abdominales. Es la causa bacteriana más comúnmente identificada causante de la enfermedad diarreica en el mundo. Estas bacterias viven en los intestinos de aves saludables y la mayor parte de la carne de pollo cruda contiene Campylobacter. El pollo insuficientemente cocinado u otro alimento que ha sido contaminado por los jugos que gotean de pollo crudo es la fuente más frecuente de infección. Salmonella. Es también una bacteria que está propagada en los intestinos de las aves, reptiles y mamíferos. Se transmite fundamentalmente a través de los huevos crudos, mayonesa casera, etc., o mal cocidos, huevos pasados por agua. La enfermedad que ocasiona salmonelosis incluye fiebre alta, diarrea y calambres abdominales. En las personas con sistemas inmunológicos subyacentes de saludes deficientes o debilitadas, puede invadir la corriente sanguínea y ocasionar infecciones que ponen en peligro la vida. Escherichia coli. Patógeno bacteriano que tiene un reservorio en el ganado vacuno y otros animales similares. La enfermedad humana aparece tras el consumo de alimentos, como carne picada mal cocinada, o agua que ha sido contaminada con cantidades microscópicas de heces de vaca, provocando, a menudo, una diarrea aguda y sanguinolenta y calambres abdominales dolorosos, sin mucha fiebre. En 3% a 5% de los casos, puede aparecer una complicación llamada síndrome urémico hemolítico, US, varias semanas después de los síntomas iniciales. Esta complicación aguda incluye anemia temporal, abundante sangrado y falla renal. Calicivirus, es un caso muy común de enfermedad transmitida por los alimentos, aunque rara vez se diagnostica, ya que las pruebas de laboratorio no están ampliamente disponibles. Ocasiona una enfermedad gastrointestinal aguda, de ordinario con más vómitos que diarrea, que se resuelve en 2 días. Al contrario de muchos patógenos transmitidos por los alimentos que tienen reservorios en animales, se cree que los virus parecidos al Norwalk se propagan principalmente de una persona infectada a otra.
Si tienen el virus en sus manos, los trabajadores de elaboración de pollo infectado pueden contaminar una ensalada o sándwich cuando lo preparan. Los pescadores infectados han contaminado ostras a medida que las recolectaban. Además de la enfermedad ocasionada por infección directa, algunas enfermedades transmitidas por los alimentos son ocasionadas por la presencia de una toxina que fue producida por un microbio en el alimento. Por ejemplo, la bacteria Staphylococcus aureus puede crecer en algunos alimentos y producir una toxina que ocasiona vómitos intensos. El botulismo ocurre cuando la bacteria Clostridium botulinum crece y produce una toxina paralítica en los alimentos. Otras toxinas y productos químicos venenosos pueden ocasionar enfermedades transmitidas por los alimentos. Las personas pueden enfermar si un plaguicida se añade sin darse cuenta a un alimento o si sustancias naturalmente venenosas se utilizan para preparar una comida. Cada año, las personas enferman después de confundir hongos venenosos por especies comestibles y de ingerir pescados venenosos de arrecifes. ¿Qué ocurre en el cuerpo después de que son ingeridos los microbios que producen la enfermedad? Después de que son ingeridos, hay un período de incubación, antes de que comiencen los síntomas de la enfermedad. Este período puede oscilar entre horas y días, dependiendo del organismo, y de cuántos microorganismos se ingieran. Durante el período de incubación, los microbios pasan a través del estómago al intestino, se adhieren a las células que recubren las paredes intestinales y comienzan a multiplicarse allí. Algunos tipos de microbios permanecen en el intestino, otros producen una toxina que es absorbida en la corriente sanguínea y algunos pueden invadir directamente tejidos corporales más profundos. La infección se diagnostica de ordinario mediante pruebas de laboratorio específicas que identifican el organismo causante. Se debería consultar a un proveedor de atención de salud en el caso de una enfermedad diarreica si esta va acompañada de fiebre elevada, temperatura de más de 38°, medida oralmente. Sangre en las deposiciones. Vómitos prolongados que impiden mantener los líquidos en el cuerpo, lo que puede conducir a deshidratación. Signos de deshidratación, incluida una disminución en la orina, boca y garganta secas, sensación de mareo cuando se está de pie. Enfermedad diarreica que dura más de 3 días. El uniforme o ropa que se utiliza al manipular alimentos debe estar limpia. Debe ser de un material que no libere ningún tipo de cuerpo extraño, como lanas, pelos o pelusas. El manipulador debe tener su cuerpo limpio, por lo que debe ducharse a diario y lavarse los dientes después de cada comida. Su cabello debe estar cubierto y sus uñas siempre cortas. Una de las principales fuentes de contaminación es el traspaso de microorganismos de un alimento a otro, por error del manipulador. Esto es lo que se conoce como contaminación cruzada. Para evitarla se debe cambiar o limpiar minuciosamente la superficie o tabla de cortar al cambiar el tipo de alimento. Lo mismo se debe hacer con cuchillos, manos o cualquier otro implemento que esté en contacto con la comida. Todas estas indicaciones se deben aplicar al cambiar de un alimento crudo a uno cocido, aunque sea del mismo tipo. Aquí vemos cómo se usan tablas y cuchillos independientes para cada tipo de alimento.